Y sobre este fenómeno, el de las microalgas, esta semana la Dirección General de Salud Pública ha informado que no guardan relación con los vertidos fecales y ha recordado que no es la primera vez que se da este fenómeno en las islas. Para hablar de este asunto tenemos hoy con nosotros a María Luisa Pita, que es jefa del Servicio de Sanidad Ambiental. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Estos días escuchábamos que ya nos tenemos que acostumbrar a vivir con este tipo de fenómenos en nuestras costas. ¿Es así? Sí, es así. Para que se entienda, si me lo permite, me gustaría empezar explicándolo por el principio. Estas microalgas son una cianobacteria que pertenece a la especie Trichodesmium erythraeum y que viven habitualmente en el fondo del mar en todo el mundo prácticamente. Desde siempre han vivido con nosotros a una profundidad superior a los 100 metros, pero ocurre que en determinadas condiciones climatológicas que se han venido explicando estos días, cuando confluyen 4 factores que son un incremento de la temperatura del agua, una importante irradiación solar, una situación de calma atmosférica y en el mar y la calima, ellas suben a la superficie, florecen extraordinariamente y dan lugar a esa capa que nosotros vemos flotando sobre el agua y que se denomina un bloom de Trichodesmium erythraeum. Hemos visto que desde el pasado 24 de junio se ha prolongado en el tiempo estas manchas que vemos en el mar. Como dice usted, ya hay antecedentes sobre este tipo de fenómenos, pero que se den también simultáneamente en distintas áreas de nuestras costas y de forma tan extensa. ¿Había ocurrido antes? Sí, sí ocurrió. Que nosotros tengamos conocimiento, en el año 2004 irrumpieron con extraordinaria virulencia en las islas afectadas, fueron Lanzarote y Fuerteventura en su totalidad y gran parte de Gran Canaria, es decir, las islas más orientales. En el año 2011 hubo otro episodio que afectó también a Gran Canaria, sobre todo la costa de Telde y el sur. Y este año 2017 comenzó por el Hierro, siguió La Gomera, las islas más occidentales y finalmente la isla de Tenerife. Como le digo, ellas se mueven con las mareas y las corrientes y por consiguiente, como no ha soplado el viento en todo este periodo, ellas están moviéndose en torno a la línea de costa, de playa en playa. Efectivamente, el episodio comenzó el día 24 de junio, en que Medio Ambiente nos informó de que se estaba produciendo un avistamiento en alta mar. Era previsible por la climatología que se aproximara a nuestras playas y por eso en la misma noche del 24 de junio emitimos a través del 112 un comunicado a los ayuntamientos para que estuvieran en alerta por si acaso llegaban a las playas, que supieran lo que estaba pasando y que pudieran informar a la población. El caso es que durante este tiempo hemos tenido que convivir con la versión oficial y también con lo que se ha publicado en las redes sociales. Y bueno, incluso hemos visto que ustedes han desmentido por parte del Gobierno de Canarias eso también que circulaba en las redes, que tenía alguna vinculación con el repunte de la hepatitis A en las islas. Correcto. Es que aquí en este debate algo que podía haber sido un fenómeno natural, como lo es la proliferación de estas denominadas microalgas, se confundió y se complicó con la presencia de 2 factores de confusión. Uno, su vinculación con la hepatitis A y otro, su vinculación con los vertidos de aguas residuales. Ambos son falsos. La hepatitis A se sabe que la transmisión es oral fecal, mano-boca, eso ha sido siempre así y sigue siéndolo. Ocurre que ha habido un repunte en la incidencia de hepatitis A en toda Europa, en toda España y por supuesto en Canarias, pero no tiene nada que ver ni con el vertido de aguas residuales ni mucho menos con las pobres microalgas. El repunte de hepatitis A está demostrado técnica y epidemiológicamente en que ha sido debido a que como sociedad hemos rebajado nuestro nivel de prevención en nuestras relaciones sexuales, fundamentalmente entre hombres, pero tiene fácil solución. Con campañas adecuadas de divulgación conseguiremos volver a los valores de normalidad. Entonces, ¿bañarse seguro? ¿Hay motivos para cerrar una playa?
No. Olvidé decirle que el otro factor de confusión, que eran las aguas residuales, tiene dos razones. Una, el florecimiento o bloom de estas microalgas, que como le digo es un fenómeno absolutamente natural en los ecosistemas marinos y en su ciclo biológico, que no nos hacen ningún daño, tienen un problema y es que son muy feas. Simulan agua residual y la gente jura y perjura que lo que tiene delante es un inmenso vertido de aguas residuales y no es así, es un error. Además, las pobres tienen la desgracia de que para formar esas grandes masas segregan una sustancia mucilaginosa, oleosa, que da un aspecto de nata y espuma, con lo cual el aspecto es deplorable. Si fueran como nenúfares estaríamos fotografiándolos y serían un atractivo turístico, pero claro, son así. Entonces, es verdad que tenemos vertidos de aguas residuales y claro, la gente tiende a confundirlo. El factor de confusión que se introdujo fue que ellas se alimentan de aguas residuales y también eso es falso, porque se da la particularidad de que esta especie, fíjese, si es inteligente, que ellos viven en el fondo del mar quietecitas, sin molestar a nadie. Han vivido ahí toda la vida con nosotros, pero cuando se dan estos fenómenos suben a la superficie y se alimentan del nitrógeno y del fósforo que trae el polvo en suspensión sahariano. No tienen que hacer nada, solamente esperar tomando el sol, mirando al cielo y les cae su alimento como un maná. Usted comprenderá que si tenemos la despensa llena de casa no vamos a ir a buscar el alimento, a hacer una cola en un centro comercial con un montón de gente que quiere lo mismo que nosotros. Ellas esperan, se alimentan del cielo, del maná que les cae, de la materia en suspensión, que además ese nitrógeno y ese fósforo lo pueden asimilar directamente. No van a ir al fondo del mar a buscar el agua residual para buscar los nitratos y los fosfatos que están en moléculas complejas que los tienen que desdoblar y además se tendrían que pelear con toda la flora que vive en el fondo del mar y que se alimenta exclusivamente de esos nutrientes. De ahí que podamos técnicamente establecer esta desvinculación en cuanto a que la presencia del bloom de microalgas tenga ninguna relación causal con los vertidos de aguas residuales que es cierto que tenemos en nuestras costas. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el estado de salud de nuestras aguas? Mire, me gustaría antes decirle otra cosa que olvidé antes. Efectos para la salud de la presencia de este bloom o afloramiento en castellano de microalgas en nuestras playas. Ninguno. Esta especie se ha estudiado desde hace muchísimos años porque vive habitualmente en forma de bloom permanente en las costas de Florida, de Hawái, de California, de las playas de California, en aguas tropicales. Nosotros, en la medida en que se produce un calentamiento de nuestras aguas, de nuestros mares, es cuando ellas afloran. Los efectos para la salud están estudiadísimos. El único efecto esperable y ocasional es una irritación de la piel, leve irritación de la piel. Usted se preguntará que por qué lo hemos divulgado tanto, que a lo mejor sembró un poco la alarma también entre la población. Lo hemos hecho porque todos sabemos que la respuesta personal e individual de cada uno frente a cualquier factor ambiental es muy variable y va a depender de nuestra predisposición biológica y genética, va a depender del tiempo de exposición, de múltiples factores. Entonces, teníamos que informar para que la gente lo sepa. ¿Qué podemos y qué no podemos hacer? No podemos ni debemos bañarnos metidos en la masa del bloom de microalgas. Es difícil pensar que a alguien le apetezca, pero bueno, los niños siempre hacen lo que no deben y no deja de ser extraño
verlos chapotear en medio de esa gran masa. Eso está desaconsejado. Sí podemos bañarnos en el resto de la playa, en los espacios que no están ocupados por el bloom. No podemos predecir dónde estará mañana, qué zona de la costa tocará, porque en este momento y mientras no sople el alisio, ellas se van a estar moviendo a lo largo de la línea de costa con el leve movimiento de las mareas y de las corrientes, que como sabemos en estos días son muy suaves. Pues María Luisa Pita, jefa del Servicio de Sanidad Ambiental del Gobierno de Canarias. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Buenos días.